Feliz Día del Niño para todos. Siempre hay un niño guardado dentro del corazón, dice, ¿no? ¿Será así? Sí, siempre hay un niño guardado, de tal modo que el mismo Señor muchas veces a sus discípulos los trataba como a niños y parecían niños. Y bueno, hoy se celebra, el mundo hace esto, pone estas celebraciones así como el Día del Padre, el Día de la Madre, que ahora viene octubre, si el Señor así lo permite, y siempre hay un motivo para celebrar, ¿verdad? Hemos celebrado la Cena del Señor y es hermoso poder compartir los unos con los otros el pan, la copa. Hay un himno que dice: la copa de tu comunión, el nombre de mi Dios invocaré, gozándome en la paz de salvación. Pero también dice el himno: la culpa del pecado mía fue, mas tuya fue la sangre de la cruz. Eso es lo que celebramos, ese momento, ese estertor, ese dolor, esa angustia, la angustia que tuvo el Señor ahí en Getsemaní, por ejemplo. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero más aún, cayó postrado sobre sus rodillas y clamaba con dolor indecible, porque sabía, no por la muerte, no por los latigazos, no por los clavos, que como a todo ser humano uno piensa es doloroso, es un castigo, es un flagelo. Más que nada era por el pecado de todos nosotros, un ser santo, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, llevando el pecado de todos nosotros. Si pudiéramos siquiera imaginarnos, densificar en nuestra mente, en nuestro corazón, el grado de carga que el Señor llevó sobre su cuerpo, y estaríamos desesperados por participar del pan y de la copa. Sería una infaltable, sería algo que deberíamos anhelar permanentemente, hacer memoria de Él. Marcelo relataba el libro de Hebreos, donde el apóstol escribe estas palabras alentando, mientras el triunfo de Cristo ya había sido concretado, ya había sido hecho, pero en el momento de la cruz nadie podía entender lo que ese Dios santo, 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 como lo nombra en Isaías capítulo 6, llevaba el pecado de todos nosotros. Vemos la situación de nuestra Argentina, del mundo, y vemos que el día se va acercando, cada vez se acerca más. El hombre tiene desasosiego, el hombre vive, o el ser humano vive cosas irrisorias que hoy estaba pensando de hacía 10 años atrás, y si seguíamos recorriendo un poco para atrás, vamos viendo que cosas que nunca antes habíamos imaginado. ¿Alguna vez usted ha pensado de que iba a estar encerrado un montón de tiempo en su casa sin poder salir porque había una plaga, había una enfermedad, había un virus que había sido suelto y que encerraba al pueblo dentro de las 4 paredes de su casa? ¿Alguna vez pensó usted? Siempre hablamos de libertad, ¿verdad? Nos gusta salir a la calle, nos gusta tomar el sol cuando está el sol calentito, nos gusta conversar, ir a un bar a tomar un café, pero en ese tiempo estábamos todos encerrados y había preocupación. El mundo se debatía en un momento en el que no se podía salir por la contaminación del COVID-19.
y lo mirábamos así. Murió mucha gente. De hecho, nosotros hemos perdido como familia varios de nuestros familiares a causa del COVID. Y veíamos esto. Y yo pensaba esta mañana cuando estaba meditando en la palabra de Dios, y ha sido un momento duro. Nuestra iglesia estaba diezmada de los bancos, la mayoría de los bancos estaban en las piezas de vidrio. Teníamos distanciamiento. Hubo un tiempo en que la cámara, como hoy la tenemos, era preponderante para poder conectarnos y tener un tiempo de reunión. ¿Se acuerdan? No nos podíamos estrechar la mano, no nos podíamos abrazar. Hoy abrimos la puerta, los hermanos entran, nos abrazamos, porque anhelamos eso, la comunión. Y una de las partes que leyó Marcelo dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Fueron momentos muy duros, en verdad fueron momentos muy duros, angustiantes. No sabíamos a dónde íbamos a llegar con esto. Pero la gracia del Señor sigue extendiéndose y tenemos la oportunidad de tener las puertas abiertas de nuestro salón para que ustedes entren. Como decía Marcelo, ¿alguien les ha cobrado alguna entrada? Nadie. Venimos a adorar porque sentimos que el Señor está aquí. ¿No lo siente usted? Aquí. Aquí está el Señor. No en las paredes. Ahí en vos, en cada uno de ustedes. El Espíritu del Señor te ayuda a cantar. El Espíritu del Señor te ayuda a orar. El Espíritu del Señor te lleva a comer del pan, a beber de la copa. El Espíritu del Señor está en medio nuestro y está obrando. Y es una satisfacción. Pero siguen los problemas porque el tiempo va avanzando y mientras avanza el tiempo, la venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo está cada día más cerca. O sea, que el espíritu del anticristo se está moviendo. Así como tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, el espíritu del anticristo se está moviendo porque tiene su tiempo. Dios ha preparado ese tiempo. Y cuando vamos a las Escrituras, empezamos a ver cómo los siervos de Dios que escribieron la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nos alientan, porque son tiempos difíciles, son tiempos malos, son tiempos que no, ¿cómo podríamos decir? Es como si nosotros no encajáramos y no podemos encajar porque nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y ese Espíritu clama Abba Padre porque no pertenecemos a esta nación o a este reino, pertenecemos al reino del amado Hijo, somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, es su título, es una posición adquirida. Y eso lo hizo el Señor en esa cruz, llevando el pecado de todos nosotros. Usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Todo aquel que tiene a Cristo en su vida, en su corazón, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los Éfesos, le dice que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, las cuales son las arras, el testamento de la posición adquirida. Te ha adquirido una posición y es ser llamado hijo de Dios. Ya no es simplemente un ser humano natural en esta tierra. Usted es un hijo de Dios. No pertenecemos a este reinado, pertenecemos al reinado del amado Hijo, de la luz. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14.
San Juan capítulo 14. Creo que los que habitualmente leemos la Biblia conocemos mucho este capítulo. Sergio el domingo pasado hablaba con relación a la oración. ¿Cuánta falta hace orar? ¿Cuánta falta hace la comunicación con el Padre Celestial? La comunicación con el Hijo y cómo gime el Espíritu en nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando vemos que los tiempos se van acabando para el creyente aquí en la tierra. Pero el Señor dice esto, capítulo 14 del Evangelio según San Juan, dice desde el primer capítulo: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo dijo el Señor un ratito antes de la cruz, un tiempito antes, unos días antes de ser crucificado. Está con sus discípulos. Usted va hacia el capítulo 13 y va a encontrar cuando el Señor toma un lebrillo, un lavatorio, y es la Pascua antigua la que van a celebrar. La Pascua antigua es la Pascua, la evocación cada año de lo que hacía el pueblo de Israel cuando fue liberado de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Entonces había un rito dentro de los israelitas o del pueblo de Israel. Todo se transforma en rito cuando se hace costumbre, ¿verdad? Y pasa a ser como religioso. Usted va a escuchar muchas veces, y nos pasa a mí con mi señora, que los vecinos, hay vecinos que son católicos, algunos son musulmanes porque estamos en un barrio de árabes también, y nos preguntan: ¿ustedes a qué hora tienen la misa? Esa es la expresión del ser humano, porque nosotros tenemos los días sábados, los días viernes, la misa. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra, misa? En el latín, mesa. Misa es mesa. ¿Van a celebrar la mesa?
¿Y cuál es la mesa? La mesa del Señor. La mesa que el Señor mandó a sus discípulos a constituir, a formarla en la noche del aposento alto cuando iban a celebrar la Pascua. Y hay una expresión de la boca del Señor que es permanente: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, antes de sufrir. Permanentemente le está diciendo esto el Señor a sus discípulos: voy a morir, voy a ser entregado. Tenemos este pasaje bíblico en el Evangelio de Juan, y más atrás en este capítulo 13, a Pedro le dice: me vas a negar. Y Pedro le dice: Señor, yo no, yo soy fiel, acordate que he caminado con vos en el mar. Señor, yo no. Yo soy un hombre valiente, nunca te voy a dejar. De cierto te digo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y yo creo que esa noche de la entrega del Señor fue la noche más amarga que pudo haber bebido Pedro en una copa de amargura. Fue la noche más triste de su vida. Mientras el gallo evocaba al Creador cantando, el alba gritando, Pedro negaba a su Salvador, a su Señor. Las palabras del Señor son vivas y eficaces, se cumplen. Y Él le dijo esto a Pedro. Le dijo en medio de los que estaban sentados a la mesa, porque ya no comían de parado. Fíjese, algo tremendo. Los judíos estaban acostumbrados a comer parado, porque eran esclavos. Comían apuradamente, eran esclavos, eran sirvientes, tenían que servir a sus amos, que eran los egipcios. Estaban acostumbrados. De hecho, la Pascua antigua, cuando usted va al libro de Éxodo, le cuenta el relato de Moisés de que comieron la Pascua ceñido sus lomos, o sea, atado el cinto de su pantalón, ceñido sus lomos, comiendo de parado, porque eran esclavos, iban a escapar. Se iban, dejaban casa, dejaban todo lo que medianamente parecía ser propiedad de ellos, pero se iban. Dios los sacaba de esa tierra. Y comieron la Pascua, mataron un cordero sin mancha de 1 año, pintaron con la sangre del cordero los dinteles de la puerta, para que el ángel de la muerte, cuando pase, vea la sangre y pasará de largo. Eso es el significado de Pascua. Cuando usted nombra Pascua, quiere decir pasar de largo. Y usted ve la situación de ese pueblo, y ahí está el Señor. Después de más de 2000 años, está el Señor con sus discípulos comiendo la Pascua. Y el Señor, ese que los liberó de Egipto, de la esclavitud, es el que está sentado a la mesa diciéndole a sus discípulos: he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que vuelva a padecer. El corazón del Señor siempre padeció por Israel, pero también padeció por ti y por mí. Tuvo que cargar el pecado de todos nosotros. Isaías tiene que escribir diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Se puede imaginar? La angustia, el dolor, la amargura, el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de Adán y Eva. Lo llevó sobre sus hombros. Y después el apóstol Pablo tiene que escribir diciendo de que nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su cuerpo. Tú tienes la salvación porque esa sangre
que vertió como un manantial, es la que te limpia de todos tus pecados. Y tenemos este privilegio de venir y comer del pan, beber de la copa. Y tenemos el privilegio de comunicarnos los unos a los otros en comunión. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: guarden mi mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Hay uno de los fariseos, de los escribas, que le pregunta al Señor: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y le dice: ¿cómo lees en el libro de la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice: ve y haz lo mismo y vivirás. No le dice serás salvo, le dice vivirás. Vivirás en paz, vivirás tranquilo. Y le dice: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le relata la parábola del buen samaritano y muestra a tres tipos de personas: un sacerdote, un levita y un samaritano. Lleno de costura, lleno de vestimenta, el sacerdote pasa, mira, él era sacerdote, no podía contaminarse con ese hombre que estaba tirado junto al camino. No podía. Un sacerdote no puede tocar la sangre. Solamente es la sangre del cordero que degollaban en la Pascua. Pasa el levita y el levita está acostumbrado a la ordenanza, a cantar, a acomodar la iglesia o el lugar donde se reunían. En aquel entonces era el templo de Jerusalén. No podía tampoco tocar sangre. Pero el Señor muestra que Él es el verdadero sumo sacerdote. De acuerdo al orden de Melquisedec, es el que tiene el amor y es el que va a sembrar el amor en la iglesia del Dios viviente. Es el que va a enseñar de que ser prójimos es amarnos. En esto sabrán que son mis discípulos, si ustedes se aman los unos por los otros, como yo los he amado. Nos amó tanto el Señor que dejó los cielos, el Rey sentado en su trono, y hemos cantado, ¿verdad? Sentado en su trono, rodeado de luz. ¿Qué cree que recién ahora está Cristo sentado en el trono? Lo estuvo desde la eternidad. Padre, glorifícame con la gloria que teníamos desde antes de la fundación del mundo. Él era el Rey. Él es el Rey. Y el Rey se levanta y se viste de miseria por cada uno de nosotros. Y el samaritano es despreciado. Los samaritanos en ese tiempo, en el tiempo del Señor, eran despreciados del pueblo de Israel, porque eran mestizos. Porque cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y toda Israel, a los samaritanos, que eran los más tumultuosos, metió pueblos distintos y los entreveró. Y ya no eran genuinamente, ya no eran de sangre judía o sangre israelita. Ya había un entrevero, eran mestizos. Y eso no gustaba al pueblo de Israel. Despreciar. Y viene a mi mente de nuevo el capítulo 53 de Isaías, donde dice: despreciado él y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto.
mis queridos hermanos, cuando usted escucha la palabra del Señor que dice, no se turbe vuestro corazón. No piense en todo esto. En el mismo libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, su mirada tiene que ser a Cristo. Su aroma tiene que ser a Cristo. El Espíritu Santo hace que transpiremos a Cristo. Puesto los ojos. ¿Quién es tu ejemplo? ¿Quién es mi ejemplo? Cristo. No es Freddy, no es Adrián, no es ninguno de los hermanos que pueden estar liderando aquí. Es Cristo, mi querido hermano. Míralo a Cristo. Siempre mirad a Cristo. Y Él dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y la paz que da el Señor no la da el mundo, no la da la religión. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es una paz que nace desde el corazón, nace desde adentro, donde está Cristo, donde está sentado en su trono rodeado de luz. Tú lo llenas de luz cuando haces la obra que Cristo hizo. ¿Sabes? Pensamos en los rayos, en las centellas que hay en los cielos, que abarca todo el universo y decora ese gran trono de gloria. ¿Puede estar ahí? Sí, lo está. Y pueden destellar todas las estrellas juntas y las galaxias juntas, gritando su nombre santo. Pero si no está sentado en tu corazón, en tu vida, si no es el Señor el centro de tu vida, y tú iluminas su vida, su trono de gloria, con cada una de los mandamientos que el Señor nos da. ¿De qué sirve allá arriba si aquí no hay nada? Él quiere estar ahí, aquí. No le importan las estrellas, le importa tu corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Miren, chicos, les voy a decir, hay muchas moradas en las casas de mi Padre. Si esto no fuera así, yo les hubiera dicho, me voy a trabajar, me voy a preparar morada. Pero ya las moradas están. Ahora, ¿la merecemos? De gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No la merecemos. Es un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Si tan solo pudiéramos entender eso y humillarnos en la presencia del Señor y gozarnos en su amor y sentirnos cubiertos con el poder de su gracia, tendríamos el testimonio que gritaría el nombre de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Fíjense, están sus discípulos y le dice Felipe, primero le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos seguirte? ¿Cómo pues podemos conocer el camino? Estaba a la par, la vida estaba a la par, pero no entendían. El camino de Cristo era la cruz.
era el sepulcro, era ser arrebatado a los cielos. El camino de la iglesia es exactamente lo mismo. Es crucificar la carne, es caminar con Cristo, es morir para el mundo, es vivir para Cristo y ser arrebatado a los cielos en esperanza de gloria. Ese es el camino de la iglesia, ese es tu camino, ese es mi camino. Tomás no lo entendía. Hoy lo entendemos por la gracia y misericordia del Espíritu Santo que nos revela a través de su palabra. Pero Felipe va más adentro y le dice: Señor, muéstranos al Padre. ¿Usted se puede dar una idea de lo que pedía Felipe? Isaías, en un momento de estertor en el pueblo de Israel, había estado mirando en el capítulo 5 de Isaías, veía al pueblo cómo pecaba contra el Señor, cómo hacían lo malo ante los ojos de Dios. De hecho, dice la palabra de Dios, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y si hubiera sido por el profeta Isaías, hubiera mandado fuego de Dios para ese pueblo. Y entra al templo creyendo que él estaba libre de pecado. Y la gloria de Dios se manifiesta. Y dice que aparece el Señor sentado en su trono de gloria. Los vestidos llegaban, las faldas de sus vestidos cubrían todo el templo. Y había serafines. Los serafines son la alta jerarquía de ángeles que hay en los cielos. Es lo más santo que puede escuchar el hombre o mirar el hombre. De hecho, los serafines se cubren el rostro cuando pasan por frente del rostro de Dios. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas volaban. Y el grito de ellos era: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y él, cuando vio eso, gritó: ¡ay de mí, que soy hombre pecador, que habita en pueblo de labios inmundos, ha visto al Santo Dios de Israel! No hay persona que no tenga pecado. No somos para juzgar. Él juzga los corazones y pesa en balanza. Él lo hace. Dice la palabra del Señor que uno de los serafines tomó un carbón encendido y fue y tocó la boca del profeta. Y según la tradición, cuando Isaías fue aserrado con un serrucho o con una sierra de madera cortado a la mitad, en sus labios todavía tenía la marca del carbón encendido. Tu culpa te ha sido quitada. ¿Sabes qué es el símbolo del carbón? El Espíritu Santo te redarguye de todo pecado. Quema la maldad. Por eso es fuego consumidor. Podemos verlo al Padre en la persona maravillosa del Hijo. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estás conmigo y aún no me has conocido. ¿Cuánto hace que vienes a las reuniones? ¿Cuánto hace que te has bautizado? ¿Cuánto hace que participas de los símbolos? ¿Verdaderamente lo conoces al Señor? Esa es la pregunta. ¿Lo conozco al Señor? No, pero yo me he bautizado. No, pero yo un día he levantado la mano. No, pero yo un día
decía, le he recibido en mi corazón. ¿Cuánto hace que lo conoces? El apóstol Juan, escribiendo su carta en Primera de Juan, dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y viene la palabra del Señor. En esto sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos por los otros. Qué maravilloso, ¿verdad? Te lee este capítulo y lo único que tiene que hacer es abrir su corazón y decirle, Señor, cuánto necesito de vos. Cuánto necesita mi corazón, mi vida, de vos. Estoy tan sediento como esa mujer allí en Samaria, en el pozo de Sicar. Esa mujer era una mujer de la vida. Al mediodía tenía que ir a sacar agua del pozo. ¿Y saben por qué? Porque la tradición decía que las mujeres castas y puras eran casadas una sola vez. Ahora la mujer que era repudiada, que era dada carta de divorcio, era justamente eso, repudio. Y ya no tenía cobertura del hombre. Esa era la ley judía. Y dice más todavía, ya no tenía cobertura del hombre, entonces ella buscaba cobertura en algún hombre que quiera protegerla. Por supuesto, la promiscuidad crecía en esa mujer. Y esa mujer vivía eso, la mujer samaritana. No podía ir en la hora de la mañana a sacar agua del pozo, porque iban las mujeres santas a sacar agua del pozo, y ella era pecadora. No podía arrimarse al pozo. De hecho, hasta podían apedrearla. Tenía que ir en el rayo del sol al mediodía, 40, 50 grados de calor, a sacar agua del pozo. Pero ¿quién está ahí sentado? El que pesa los corazones, el Dios santo y eterno, el que tuvo que encarnarse, el que tuvo que manifestarse al ser humano en carne y sangre. Ahí está sentado el Señor y la ve venir con su cántaro, y el pozo es profundo. Tiene miles de años ese pozo. En Israel y en todas las zonas de la Gran Palestina escasea el agua. Es un pozo que debe tener aproximadamente 50 metros de profundidad. Pero hay agua, y eso es algo bueno. Ese pozo lo heredaron de Jacob. Él les entregó. Esa era la herencia que daban los padres, agua para poder sobrevivir en los grandes calores del desierto, a mucha profundidad para que sea fresca esa agua. Y el Señor le dice, dame de beber. Busca el diálogo. El santo conversando con una pecadora. Y ella no sabía que era el Hijo de Dios. Pero yo me imagino que ardía el corazón de ella. Y el Señor le dice, dame de beber. Señor, ¿cómo me vas a pedir de beber si tú eres un hombre judío y yo soy samaritana y entre nosotros no hay relación? Si supieras el don de Dios, el regalo. Siempre estamos pensando en virtudes cuando hablamos de don, pero el regalo más maravilloso
maravilloso es eso, Cristo. Si supieras el don de Dios, si tienes el que te habla, tú me pedirías y yo te daría agua viva, agua que salte para vida eterna. Señor, el pozo es hondo. No tenés ni un jarrito para sacar agua de ese pozo. ¿Cómo me vas a dar agua viva? Y el Señor le tiene que decir, si vos bebés de esta agua vas a volver a tener sed, pero si bebés del agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás. Y el Señor está hablando del Espíritu vivificador. Esa es la agua viva, la que un día entró en nuestro ser, la que un día nos lleva a los pies de Cristo a glorificar, a honrar, a adorar, a mirar la cruz y saber que no hay otro lugar al que yo pueda ir si no es a la cruz de Cristo. Ese lugar tan hermoso. Para Dios puede ser lágrima y llanto, pero para mí es salvación, es vida eterna, es andar en la luz, es andar con Cristo. Pablo decía, es muchísimo mejor, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Me parece que eres profeta. Allá en Jerusalén dicen de que ese es el lugar que debemos de ir a adorar. Nosotros pensamos que es aquí. Y el Señor le tiene que decir, la hora viene y la hora es. Cuando no va a haber salones, ni templos para adorar. Va a haber corazones. Va a haber corazones donde Cristo se ha manifestado a través de su Santo Espíritu. Esos adoradores busca el Señor que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre se deleita con tu canto, se deleita con tu corazón, se deleita con tu oración, se deleita cuando le gritas, poderoso Señor. Se deleita cuando tú te inclinas delante de Él y le dices, Señor, tú eres mi Dios. ¿Es tu Dios? Verdaderamente es tu Dios. Nada puede ocupar ese lugar. Ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni la madre, ni el padre. Ese es el lugar de Cristo. Y solo Él ocupa ese lugar. El Señor nos habla para que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y no tememos, Señor. No hay temor en nuestras vidas. Porque te tenemos a ti. Porque tú eres nuestro Dios. Tú nos tienes en el hueco de tus manos, Señor. Tú nos proteges. Hasta el día en que seas revelado, Señor. Seas revelado en gloria y podamos ver tu gloria, Señor. Mientras tanto, esta gloria terrenal te adora. Nos humillamos delante de ti. Y queremos que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Solo a ti sea la gloria, la honra y el poder. Para nosotros sean tus misericordias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.